Para romper el hielo, Lorena, mientras esperamos un minuto a que se acabe de conectar el resto de asistentes, en vuestro caso, ¿qué aspectos tenéis en cuenta para valorar si os presentáis a una licitación o no? Hola, buenos días, Aram. Pues como te comenté en el correo, no es un campo nuevo para nosotros. Entonces, de momento solo hemos trabajado con un concello, obra menor, a proyecto, y bueno, nos presentamos un poco de casualidad. Y bueno, es un campo que realmente contemplo desde hace tiempo y por eso estoy aquí, para valorar opciones, nos compensa entrar, si no, y estudiar un poco el caso. Genial. No sé si hay entre los asistentes otros casos en los que ya estáis acostumbrados a licitar, para poner otro ejemplo, o he visto que hay más de un caso, ¿no? Que también estáis varios empezando a licitar, entonces. Hola. Bueno, nosotros Pablo, básicamente sí. nos fijamos en que podamos que podamos cumplir con la solvencia económica y técnica, es el primer factor, ¿no? Que miramos. Claro. Aquí para los nuevos, comentar que el tema de las solvencias, puedes acreditar las solvencias mediante terceros, ¿no? Un proceso de contratación, etcétera. Christoph creo que tiene ruido alrededor, ¿no? Hola, buenas. No tiene ahí. Lo he muteado. Si quieres, actívate. Hola. Juan Carlos, ¿querías comentar? Sí, bueno, nosotros llevamos ya 20 años lo que es licitando en administraciones públicas. Es nuestro principal cliente. Aunque trabajamos para privadas, pero que esas empresas privadas indirectamente trabajan para administración pública. ¿Y qué os fijáis a la hora de decidir si os presentáis o no a una licitación? Pues por desgracia últimamente ya en el precio, porque está llegando un momento en que las licitaciones sí que antiguamente tenían una parte que la parte técnica tenía mucho peso y la parte económica tenía menos, pero está llegando un momento en que la parte técnica son doy fe, me comprometo certifico que cumplo todos los requisitos y lo único que valora es el precio. ¿Qué es lo que pasa? Que luego en el mismo paquete están entrando pues un Twingo y un Tesla, porque dicen da todo que sí y luego lo único que decide es el precio. ¿En qué ámbito estáis? Totalmente. Y al final dices, me presento, no me presento, tiro y estamos ya en los límites del umbral de la rentabilidad y muchas veces dices, mira, que se lo lleve y que se reúne otra empresa. Claro. Eso es importante, sobre todo en función de los sectores, ¿no? Puede haber más incidencia en este sentido o en otros. En teoría, la tendencia debería ser la contraria a la que apunta Juan Carlos, ¿no? El criterio precio no debería ser el principal, sino la calidad y otras consideraciones, pero esto seguramente en función del sector, ¿no? Pasa. Sí. No sé si hay algún otro ejemplo que queráis compartir y si no, empezaremos. Buenas, ahora sí, ¿no? Sí, Christoph, sí. Bueno, nosotros estamos en esta informática y coincide también con lo que ha comentado la persona anterior, que cada vez es más tema de precio y precio y precio, que los proveedores que se dedicaban a concursos, en nuestro caso también es el grueso o el objetivo principal. Antes no eran muchos y ahora cada vez más proveedores se están presentando. Está subiendo la concurrencia. La concurrencia y muchas veces por debajo de los costos incluso, con errores supongo. Pero nuestro objetivo, vamos sobre todo mientras son públicas nosotros. Y los criterios para presentarnos, ¿no? Pues eso, la solvencia, el producto, la familia de productos y el precio. No sé si alguien más quería comentar. Hola, buenas tardes, Aram. Sí, Mario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nosotros somos una asesoría de licitaciones y trabajamos con pequeñas y medianas empresas. Así que entendemos que este taller pues será muy interesante, puesto que estoy muy de acuerdo con lo que decía algún compañero, que era que cada vez se va mirando más el precio, puesto que cada vez se devalúa más las mejoras y la calidad, pero sí, es muy interesante. Quería preguntar, no tiene relación directa con el tema, pero sí con la videollamada, si se queda grabada, si se podrá quedar grabada para que algún compañero pueda verla posteriormente. Sí, lo hemos comentado inicialmente que estamos ya grabando y así podréis recuperar la sesión. Genial, muchas gracias. Pues espero que sea fructífero. Genial.
Pues nada, empezamos y si en cualquier momento tenéis preguntas, pues las hacéis y así vamos intercalando, que será siempre más interesante con vuestras aportaciones. Entonces, si os parece, hago una pequeña presentación de quiénes somos, un poco qué hacemos y haremos también una revisión general de la sesión de hoy. Entonces, nosotros somos Populate, un estudio de diseño y tecnología especializados en Civic Engagement, pero bueno, tratamiento de datos, etcétera, temas de transparencia, participación, etcétera, y trabajamos tanto con empresas como administraciones públicas, ONGs. Y en este caso concreto tenemos la división de producto de gobierno, que es la línea de negocio con administraciones, pero también en este caso con empresas respecto a contratación pública. Tenemos una parte de control y planificación, sobre todo para la parte de administración, y otra parte del explorador, que es la que veremos hoy, en la que tanto las administraciones como las empresas pues, les aportan. El explorador, que es básicamente lo que revisaremos hoy en el taller también, es una herramienta que lo que hace es centralizar y agregar los datos de las distintas plataformas de contratación del Estado, la Central, Cataluña, Euskadi, Madrid, Andalucía y las otras que se van a añadir. Y básicamente te permite pues eso, hacer una búsqueda, ¿no? Definir alertas para recibir oportunidades de licitaciones, fijarse en contratos que finalizan, seguimiento de entidades, etcétera. Además de ello, explorar directamente los pliegos, ¿no? Para poder hacer esa revisión de esas pues, condiciones de ejecución, requisitos, criterios de adjudicación, etcétera, y poder tener la conversación centralizada, ¿no? Sin perderse en correos electrónicos. Luego explotar los datos, ¿no? Los informes y los datos sobre los precios, bajas, concurrencias, adjudicatarios, ¿no? Para ver un poco cuál es la tendencia en nuestro ámbito y poder anticipar posibles resultados. Analizar y hacer seguimiento de la competencia o de otros, o incluso, por ejemplo, de prestaciones que puedan ser complementarias a las nuestras, ¿no? Para identificar también oportunidades ahí o incluso identificar pues, esas licitaciones que han quedado desiertas, ¿no? U otros contextos que nos pueden permitir identificar otras oportunidades. Luego también una parte que cada vez más estamos intentando ampliar, que es no quedarnos solamente en el descubrimiento de las oportunidades, sino intentar hacer todo ese seguimiento, ¿no? También en este caso, pues de las licitaciones que hemos ganado, las que hemos perdido, evaluar los resultados, hacer seguimiento de los contratos en curso, etcétera. Y estamos integrando inteligencia artificial para algunas cuestiones que veremos, como la predicción de concurrencia, posibles bajas, posibles licitadores y también últimamente hemos abierto un gobierno asistente que sería un ChatGPT de contratación pública, de momento alimentado básicamente sobre la ley y reglamento, pero que en pocas semanas vamos a habilitar también la búsqueda sobre los datos. Entonces, la sesión de hoy empezamos con evaluar licitaciones y decidir si presentarme. No sé si algunos de vosotros participáis en el anterior taller donde identificamos también cómo identificar oportunidades. Haremos un repaso rápido de la herramienta, pero hoy nos vamos a centrar en esta parte. Al final, como habéis comentado al inicio, ¿no? Para evaluar licitaciones y decidir si presentarnos, pues tenemos varios aspectos a valorar. El primero es si me interesa, ¿no? Al final, hacer un escaneo rápido una vez hemos detectado oportunidades, ¿no? Posibles oportunidades, pues descartar aquellas que por rango de importes, por duración o rentabilidad, ¿no? Lo que apuntaban los compañeros, pues ya directamente tenemos identificado que no nos interesan. Incluso estos los más experimentados, ¿no? Casi con simplemente ver el rango de importes, el objeto del contrato, etcétera, ya sabéis descartar algunas oportunidades, ¿no? Y ir directamente a las que os puedan interesar a modo de agilizar ese proceso. Luego, identificar si cumplimos exigencias mínimas, ¿no? Aquí los requisitos, las solvencias, las condiciones, etcétera. Escaneando primero, ¿no? Lo más evidente, ¿no? Lo imprescindible y luego ir entrando en el detalle. De momento esto hay que básicamente explorar los pliegos, ¿no? Pero también estamos trabajando para poder extraer esos datos y poderos facilitar ese escaneo de forma más ágil. Luego,
si es viable, ¿no? Al final, las administraciones públicas y cualquier adjudicador lo que está definiendo es pues unas prestaciones, ¿no?, que necesitan, unas necesidades a cubrir, y lo que tenemos que ver, además de que nos interese, es si efectivamente por plazos, por disponibilidad, por costes o incluso por coste de oportunidad, ¿no?, si nos presentamos a unas, quizás no podemos atender a otras, etcétera. Al final tenemos una capacidad de trabajo determinada, pues también eso influye en nuestra valoración. Luego el margen de baja, ¿no?, lo que comentabais muchos compañeros, de esa tendencia en algunos sectores, ¿no?, en algunos casos del factor precio, y en este caso identificar posible concurrencia y posibles bajas, ¿no?, nos va a permitir también afinar cuál puede ser nuestra estrategia de bajas, intentando también en general, porque esto es un interés general tanto del mercado privado como de las administraciones, que si siempre vamos a competir en precio, al final va a salir mal pagada la calidad. Entonces, ese es un punto importante. Y estimar los resultados, ¿no?, evaluar en este caso los criterios de valoración que están definidos en los pliegos, su peso, y estimar cuál sería, pues, nuestro posible resultado para valorar también finalmente si nos presentamos o no. Pues haciendo esta introducción, que es un poco lo que vamos a revisar, entramos, si os parece, en materia, a ver la herramienta. Así un comentario general y a modo de tour, pues básicamente en contratos.uberto.es es una herramienta en la nube, por lo tanto simplemente os conectáis con vuestro usuario y contraseña, podéis tener varios usuarios, etcétera, en función de los planes, más funcionalidades o menos. Pero básicamente, en esencia, el explorador es esto, es un buscador enriquecido. En este caso estáis buscando sistemáticamente de forma agregada en todas estas plataformas de contratación, y podéis hacerlo de una forma más simple o hacerlo de una forma más refinada, como veréis. Entonces, aquí a la izquierda están básicamente los criterios de búsqueda que podéis utilizar, ¿no? Todos los datos disponibles, pues por palabras clave, con distintos operadores, etcétera. Veremos los CPVs o sus distintas familias, incluso su jerarquía, como veremos luego, por adjudicador, lugar de ejecución, rango de presupuesto, competencia baja, etcétera. Algunos de estos criterios tienen aplicación cuando son adjudicaciones o cuando están todavía en proceso de aceptar ofertas, etcétera. Entonces, como veremos, cada uno puede tener su interés. Y luego, pues eso, si es su estado de licitación, si están aceptando ofertas, si son licitaciones cerradas, etcétera, etcétera. Luego, aquí en la parte central, cuando entramos en el explorador, tenemos básicamente unas carpetas que podemos ir creando para ir clasificando todos aquellos elementos que hemos guardado que nos interesan, para hacer seguimiento o bien de búsquedas, ¿no? En este caso, pues o bien por la competencia o por sectores de nuestra, pues líneas de producto, servicio, etcétera. Las distintas licitaciones concretas en las que estamos siguiendo, incluso si hay alguna en plazo de presentación de oferta, pues nos lo destaca. Luego, si estamos haciendo seguimiento específico de algunos adjudicadores o adjudicatarios, ¿no?, en este caso seguramente por la competencia, etcétera. O incluso si estamos haciendo seguimiento del CPV. Entonces, y básicamente podemos ver todo lo que nosotros hemos hecho o el conjunto de nuestra organización, por si tenemos varios usuarios o varias divisiones dentro de nuestra organización. Vamos a ver un ejemplo para entrar ya en materia de qué podríamos hacer, ¿no?, en este caso para buscar oportunidades, aunque no es el taller de hoy, pero para hacer un refresco y también nos sirve para explicar esta parte rápidamente. Aquí, como sabéis, ¿no?, para buscar oportunidades, pues una de las cuestiones principales son las palabras clave relevantes, ¿no?, en los distintos objetos de las prestaciones que se ofrecen, ¿no?, las licitaciones. Los CPVs también, aunque ahí, pues en función del sector, a veces son más fiables o menos. Como sabéis, las administraciones tienen muchos problemas también en la consistencia de los datos y cómo informan sus licitaciones. Por lo tanto, no hay que fiarse únicamente de los CPVs, se debe hacer una combinación. Luego, otra estrategia posible es analizar las adjudicaciones de la competencia, ¿no?, para identificar aquellas posibles licitaciones que quizás nos hemos perdido, etcétera. Luego, el seguimiento de contratos que finalizan, ¿no?, contratos que puedan ser recurrentes y que están prontos a finalizar, o identificar necesidades no cubiertas, bien sea desiertos u otros. Vale. Teniendo un poco en la cabeza este contexto, vamos a poner un ejemplo. En este caso, yo he puesto una búsqueda añadiendo 3 posibles conjuntos de palabras clave, ¿no? Creo que entre los participantes hay alguno
que se dedica a este ámbito, ¿no? Control de limpieza, como software de control de limpieza, ¿no? En este caso, de los ámbitos, pues seguramente de residuos o etcétera. En este caso he añadido estos 3 conjuntos, por lo tanto está buscando en este o en este o en este sumando los resultados. Incluso podría añadir operadores, ¿no? Para eliminar, por ejemplo, resultados. Si no me interesa que aparezca resultado de alcantarillado, ¿no? Podría añadir aquí un guión y la palabra que quiero excluir de esos resultados y, por lo tanto, para este conjunto de términos, ¿no? Va a excluir ese resultado. Por lo tanto, este primer resultado, ¿no? Que contiene la palabra alcantarillado, ya no me saldría. Luego lo aplico y lo vemos. En función de si me interesara afinar más o menos, pues podría aquí filtrar pues, por rango de presupuesto o por lugar de ejecución, etcétera, etcétera. En este caso, solamente filtrado por servicios y términos de búsqueda, palabras clave. Entonces, aquí ya me arroja todos los resultados de estas posibles licitaciones. Como veis, en este caso creo que también he filtrado, no he filtrado por aceptando ofertas, por lo tanto, si solamente quisiera ver las que están disponibles ahora mismo, pues podría filtrar por aceptando ofertas. Aquí directamente puedo ver los datos, puedo mostrar más o menos columnas de datos, puedo descargar estos datos, puedo compartir una URL secreta con terceros, puedo seguir esta búsqueda, ¿no? Si pincho en seguir, me va a permitir escoger una carpeta y básicamente luego configurar si quiero alertas periódicas para esta búsqueda. Puedo explorar directamente adjudicaciones o informes. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la pestaña de informe, es una manera gráfica de explorar estos resultados. Aquí me muestra un detalle general, ¿no? Que seguramente aquí habría que afinar, ¿no? Pues 958 licitaciones, 1.491 adjudicaciones. La diferencia, por lo general, son los menores. El total adjudicado de esta búsqueda, el presupuesto medio, descuento media, competencia media, etc. Pero aquí me permite explorar estos datos de una forma mucho más detallada. Puedo filtrar por licitaciones o por las adjudicaciones directamente. Aquí voy a ver la distribución de procedimientos, por tipo de entidades, por rango de importes, por competencia, por baja, etc. Evidentemente, la competencia y la baja solamente está tomando en cuenta los resultados de las adjudicaciones. Tanto en función de lo que me interesa observar, pues voy a fijarme en una cosa u otra. En este caso, por ejemplo, bueno, hago una revisión así rápida. Aquí básicamente te permite ver algunos gráficos, ver las principales empresas adjudicatarias, ¿no? Esto te sirve también para identificar posibles competidores, etcétera, sus principales y últimos resultados respecto a total adjudicada, importe medio, descuento medio, competencia media. Luego veréis que podéis entrar en la ficha de los adjudicatarios. Lo mismo para las principales entidades, ¿no? Que tienen contratos en este contexto de búsqueda y los CPVs más utilizados en este contexto de búsqueda. Esto sirve también para identificar esos posibles CPVs más adecuados o no. Y luego decidir si los quieres complementar o no. En este caso, ¿no? Por ejemplo, que estamos buscando control de limpieza, gestión del contrato de limpieza, etcétera, quizás nos interesaría no tomar en cuenta muchos de estos CPVs, ¿no? Y fijarnos, por ejemplo, seguramente en servicios de asistencia técnica, ¿no? Que puedan tener más que ver con plataformas de software, etcétera, de gestión del seguimiento de la limpieza. Aquí vemos otros gráficos de distribución, etcétera, y este que nos viene bien para entender también los descuentos, ¿no? Aquí vemos la distribución del presupuesto mínimo, máximo, medio, mediano y también los descuentos medios y el máximo. Entonces, tenemos una aproximación rápida, ¿no? Para ver ese contexto. En cualquier caso, esta seguramente sería una búsqueda demasiado general, por lo tanto, deberíamos afinar. Aquí, otra manera de, si nos vamos aquí al explorador CPVs, tenemos un explorador de CPVs donde podríamos fijarnos en ese CPV, ¿no? Que estábamos identificando antes, ¿no? Servicios de asistencia técnica, para valorar si ese es un CPV que nos interesa seguir o no. A priori ya diría yo que no, porque es como muy genérico y puede entrar muchas cosas, pero en cambio otros como por ejemplo césped artificial, pues quizás sí es un CPV, ¿no? Que nos puede interesar seguir porque es lo suficientemente concreto y menos ambiguo y por lo tanto hacer seguimiento de este CPV, pues seguramente las licitaciones que lo usen nos van a interesar si es nuestro caso. Básicamente podemos ver las últimas licitaciones a esta CPV, los principales adjudicatarios, etcétera, las entidades con más contratos, etcétera.
que es toda una información que nos puede venir bien para si exploramos los CPUs. Pero como decíamos al inicio, aquí lo que nos interesa seguramente es combinar varios criterios, ¿no? En este caso, pues conjuntos de palabras clave y CPUs. En este caso he combinado estos dos, ¿no? El de servicio de asistencia técnica y los que teníamos anteriormente. Ya veis que las licitaciones han bajado mucho a 23, por lo tanto ahora es bastante más afinado. Sí, aquí si por ejemplo nos fuéramos al informe, pues tendríamos el detalle más afinado de esas posibles contrataciones que os pueden interesar. Otra manera de explorar licitaciones posibles, ¿no? Es fijándonos, por ejemplo, en la competencia. Si nos vamos a la ficha de un adjudicatario concreto, que también podríamos seguir si queremos hacer su seguimiento específico, podemos ver su histórico, ¿no? Pues sus adjudicaciones, el importe total de sus adjudicaciones, su historial de bajas, medias, etcétera, pues sus últimas adjudicaciones, etcétera, los principales CPVs que utilicen. Esto nos puede venir bien para identificar posibles CPVs, etcétera, ¿no? Al igual que las palabras clave. Y aquí podemos ver el detalle de las bajas, ¿no? El historial de bajas, en este caso de un competidor, por años. Luego, en realidad, esto es una ficha como general, ¿no? Luego, si queremos afinar, pues podemos ir a filtrar por las licitaciones de este adjudicatario en concreto y afinar los resultados. Otra posible vía de exploración, ¿no? Para aquellas entidades, organizaciones, por ejemplo, que tienen clientes como, ¿no? Pymes muy pequeñas, muy cercanas a un lugar de ejecución en concreto, ¿no? Pues a veces explorar una entidad en concreto, ¿no? Un adjudicador, un ayuntamiento, cualquier institución cercana a ese proveedor, pues puede ser de utilidad. En este caso podemos filtrar por adjudicador. Aquí también tenemos la posibilidad de filtrar por todos sus organismos dependientes, etcétera. Y podemos explorar, en este caso, cuáles son las licitaciones de ese adjudicador, ¿no? Identificar pues, esas que se han quedado desiertas por rango de importes, etcétera, etcétera. Y podemos identificar pues, eso, cuáles son los CPVs, etcétera, o los rangos de descuentos, etcétera. Bueno, vámonos para ir terminando esta parte de identificación de posibles maneras de descubrir oportunidades. Y para explicar el funcionamiento de la herramienta, tenemos también este posible filtro de contratos que finalizan, que básicamente nos va a ordenar pues, esos resultados, ¿no? que teníamos al inicio de licitaciones que nos puedan interesar, pues básicamente aquellas que van a finalizar, que nos lo va a ordenar por fecha de finalización, ¿no? Y nos indique pues cuántos meses faltan para terminar ese plazo de esos posibles contratos recurrentes. Pues no sé si hasta aquí hay algún comentario o pregunta de esta parte que no es objeto del taller de hoy, ¿no? Pero de descubrir oportunidades. Y que una parte sí que tiene aplicación, ¿no? Porque además, por ejemplo, ese comentario respecto a los importes, ¿no? Pues aquí directamente podríamos ya excluir todos aquellos resultados que por rango de importes no nos interesen, ¿no? Pues o bien porque son demasiado altos y pues quizás tenemos problemas con las solvencias, o bien porque son demasiado bajos, ¿no? Y no nos interesan. En este caso podríamos filtrar directamente por ese rango de importes, que podemos pinchar directamente en el gráfico y nos refresca los resultados, o podríamos clicar aquí en el sidebar, ¿no? Distintos rangos que nos puedan interesar, de 15 a 100.000, por ejemplo, o de 30 a 100.000 o lo que sea, el rango que nos interese, para ver esos resultados. Dime, Juan Carlos. Veo que ahí tienes un poco para identificar por importes. ¿Hay alguna posibilidad de identificar si es negociado, si es menor, si es concurso abierto, etcétera? Sí, de hecho aquí en el mismo informe también ves la distribución por procedimientos, ¿no? Por lo tanto, y luego podrías filtrar directamente, ¿no? Y pues si solamente me fijo en los abiertos simplificados, etcétera, pues filtras por procedimiento, ¿no? En este caso, y saltas, ¿no? Hay otra mano levantada. Sí, mi nombre es Jaume, aunque aparezco como desconocido, y la pregunta es sobre el lugar de ejecución. Existen las pymes, como sabes, pues tienen un radio de acción limitado, entonces no veo una posibilidad de seleccionar
por ejemplo, por códigos postales o por códigos de ciudad. Aquí podrías filtrar, por ejemplo, por lugar de ejecución, pues por municipio, provincia, etcétera, directamente buscando por palabra clave si no te hace falta saber códigos de postales, etcétera. ¿Este lugar de ejecución es provincia o ciudad? Pues buena pregunta. En principio, ahora mismo entiendo que sería provincia. Porque el primero que te aparece es el más grande, es el de rango superior. En cualquier caso, no me fiaría 100% de los lugares de ejecución porque, como sabéis, si hay errores ya de consistencia en los datos de contratación tal como se publican por distintas administraciones, el lugar de ejecución a veces también tiene problemas, o bien porque no lo informan o bien porque puede no ser muy relevante. Entonces, es una estrategia, pero quizás vale la pena explorar también otras opciones. Bueno, pero por la ciudad del órgano de contratación. En este caso, el lugar de ejecución es específico de cada licitación. Cada licitación se informa. Pero es del órgano, no del lugar de la actuación concreta. Bueno, esto depende. El lugar de ejecución podría ser otro distinto al del órgano. Porque hay, por ejemplo, comunidades autónomas, ¿no?, que puedan tener una dispersión más grande. Sí. Y también las pymes, en función de su contexto, pues el criterio geográfico les afecta más o menos. Entonces, no, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la Generalitat de Cataluña tiene oficinas en Madrid y cuando licita para Madrid, pues para una pyme evidentemente no va a ir a Madrid. Te lo decía por eso, ¿eh? Pero bueno, claro. Bien. En principio entiendo que deberían informar de esa licitación en concreta. Si el lugar de ejecución es Madrid, debería ser Madrid y no otro. Sí, pero hablo de la herramienta que es lo que está seleccionando. El lugar del órgano de contratación, el lugar de la ejecución. El lugar está seleccionando en este caso el lugar de ejecución que está informado en las licitaciones. Ok, gracias. Vale, pues si no hay más dudas de esta parte, nos vamos directamente a los siguientes ejemplos, que básicamente es, una vez hemos identificado licitaciones que pueden interesarnos, ¿no?, y están, por ejemplo, en plazo de aceptar ofertas, pues nos vamos a fijar en esos criterios que comentábamos al inicio, ¿no?, de cómo decidimos si nos interesa o no. En este caso, la primera observación, ¿no?, es sobre el importe de la licitación, que es algo que ya hemos visto que ya hemos limitado anteriormente, ¿no?, con los rangos de importes, ¿no? Hemos descartado seguramente aquellos que o bien por demasiado poco no nos interesaban, pero podemos entrar en el detalle. Entonces, aquí básicamente nos indica el presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato. Normalmente, si estos dos importes son los mismos, indica que no hay prórrogas, porque si hubiera prórrogas, ¿no?, el valor estimado sería mayor que el presupuesto base de licitación. Pero tampoco podemos fiarnos porque también hay errores, como veréis en otro ejemplo que he encontrado preparando este taller. Pero en cualquier caso nos indica una primera referencia, ¿no? Entonces, en cualquier momento podríamos ir a la fuente, ¿no?, directamente a la plataforma en concreto a revisarlo, pero tenemos la ventaja que tenemos aquí directamente los documentos y podemos explorarlo directamente. Entonces, en este caso, pues una recomendación seguramente práctica es entrar directamente en la memoria justificativa, ¿no?, del proyecto, porque es donde se justifica la necesidad y se explican distintas cosas. Entonces, para escanear, ¿no?, una primera manera podría ser esta. Si abrimos este documento, básicamente pues podemos ir revisando las partes de este documento, ¿no?, que por lo general unos están más bien hechos que otros, ¿no?, facilitando un poco la vida a los adjudicatarios, haciendo resúmenes, etcétera. Pero en cualquier caso, pues eso, los podemos ir explorando y podemos ir realizando anotaciones sobre las partes que nos interese para luego o bien compartirlo con otro compañero o dejarlo anotado para cuando volvamos a ello encontrarlo rápidamente. Es importante por lo general, aunque lo primero que haremos es una lectura diagonal, pero entrar luego cuando nos interesa realmente en los detalles, porque es importante pues entender cuál es la necesidad real, más allá de lo que luego está definido en los pliegos, en los criterios o requisitos, etcétera, para dar más peso a una cosa u otra en las memorias, etcétera, etcétera. Entonces, aquí básicamente nos está contando cuál es la necesidad, ¿no? Pues he marcado aquí un subrayado
para tener presente esa parte que quizás es importante. Sobre ese subrayado yo puedo hacer anotaciones, ¿no? O mencionar a un compañero, oye, Álvaro, mírate esto y valoramos, etcétera. Entonces, este compañero recibe un correo electrónico con un enlace a este documento abierto en este punto para seguir la conversación y no perdernos en correos electrónicos, etcétera. Pero luego podemos ir a fijarnos en los aspectos que, como algunos compañeros, ¿no? Lo primero que nos fijamos es, aparte del importe, ¿no? Luego son los criterios de solvencia, si los cumplimos o no. Entonces nos vamos a los criterios de solvencia que nos indican en este caso, por ejemplo, la clasificación exigible o también los distintos criterios de solvencia económica o financiera. Revisamos si los cumplimos o no. Los 3 últimos ejercicios, ¿no? Un volumen de negocios mínimo anual exigido será importe igual o superior a 3 millones de euros, etcétera. Pues aquí, si no lo cumplimos, directamente ya o bien descartamos o bien sabemos que tenemos que buscar, ¿no? Medios externos para acreditar esa solvencia. Es decir, otras empresas, otras organizaciones que acrediten la solvencia en nuestro nombre. Luego, otros aspectos importantes a revisar, pues evidentemente los criterios de adjudicación, ¿no? Pues, cuáles son las puntuaciones. Aquí, por ejemplo, en el último taller, no sé vuestro caso, y abro pregunta, en el último taller había adjudicatarios que decidían aquellas licitaciones en que el peso de los criterios que no sean precios sea inferior al 50%, ya directamente no se presentaban. No sé si tenéis eso como norma en vuestros casos, imagino que en función, ¿no? de la posibilidad de mantener ese criterio o no, pero bueno, ese sería un posible escenario para no entrar en guerras de precios, ¿no? Como comentaban algunos compañeros. En cualquier caso, aquí nos interesa identificar cuál es el peso de los criterios precio y cuál es el peso de los criterios a juicio del valor y luego identificar específicamente, ¿no? Cómo se puntúan cada uno de estos criterios en esta licitación. Aquí, como veis, identifican pues, que el 60% es precio y el 40% es juicios de valor. Si quiero señalarlo, pues podría señalarlo, ¿no? Y si no, pues simplemente lo reviso aquí directamente. Aquí están valorando 3 aspectos, ¿no? Memoria constructiva, programa de trabajo y cartas de compromiso, pero no especifican cómo puntúan cada una de estas cosas. Todas estas imprecisiones que puede haber en los documentos, en los pliegos, etcétera, también será interesante hacer comentarios, señalarlos en algunos casos, porque si realmente nos interesa esa licitación y hay cosas que no están claras, pueden ser motivo de recurso, etcétera. Por lo tanto, también es interesante revisarlo en ese sentido. Luego vamos a entrar a ver el presupuesto base de licitación, ¿no? Tenemos aquí el acceso rápido, porque ya nos lo hemos señalado anteriormente, podemos ver, pues eso, la previsión que han hecho del presupuesto, si encaja o no respecto a nuestros costes, etcétera. La garantía provisional, ¿no? Que es esa garantía que hay que presentar antes de, ¿no? en el proceso de licitación, por lo tanto, en algunos casos se aplica, en otros no, valorar que podemos cumplirla. Y luego las distintas condiciones especiales de ejecución que estamos muy acostumbrados, que son esas cosas básicamente de declaraciones responsables, etcétera, que a veces se quedan en el papel, pero en realidad son importantes, son obligatorias y por lo tanto también tendremos que revisarlas porque podrían dar pie a imposición de penalidades si no se cumplen, o etcétera, etcétera. Bueno, entonces para decidir si nos presentamos, básicamente rápidamente, ¿no? Podríamos explorar pues, el presupuesto base, los criterios de solvencia, las garantías, etcétera. En el caso que nos afecte si se permite la subcontratación o no, pues también señalarlo. Y a veces, pues en la memoria justificativa nos faltan datos, ¿no? Aquí no están todos los que nos interesan, por ejemplo, entender cuál es la duración o los plazos de ejecución de esos trabajos, que es importante también para tenerlo en cuenta respecto a nuestra capacidad. Entonces, nos iríamos a explorar otros documentos, en este caso, por ejemplo, directamente el PCAP, ¿no? Y aquí, como tiene un índice enlazado, pues esto es bastante práctico para poderlo explorar, pero en cualquier caso, si ya lo hemos identificado antes, pues nos vamos directamente a esa parte y identificamos, plazo de ejecución, pues 14 meses. Pues esto lo señalo, esta es la información que me faltaba para decidir, pues ya lo tengo claro. Otros aspectos, bueno, antes de entrar en otros detalles, hemos más o menos valorado, ¿no? La identificación de lo que me interesa, básicamente el precio,
la duración, ¿no? Respecto a luego también los requisitos, puedo presentarme, no puedo presentarme. Y luego faltaría ver los requisitos técnicos, ¿no? Es decir, el detalle, ¿no?, de todos esos requisitos que nos especifican. En función de la licitación, pues en algunos casos estará un documento de memoria, como podría ser este, ¿no?, de obras, etcétera, y podemos hacer anotaciones sobre esto. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, cuando son PDFs que están escaneados, ¿no?, que no podemos seleccionar el texto porque no están generados directamente, sino que son imágenes, o que hay partes visuales que quisiéramos hacer una anotación? En este caso, pulsando la tecla Alt, podemos hacer una anotación arrastrando con el ratón y, por lo tanto, podemos igualmente tener esas anotaciones para comentarlas y referenciarlas, etc. ¿Vale? Lo mismo en este caso son los planos, etcétera, ¿no? Pues también podemos acercarnos o reducirnos, etcétera, hacer comentarios respecto a esta parte. Quizás deberíamos subcontratarla porque no la vamos a hacer nosotros, etcétera. Revísalo. Vale. Antes de seguir, comentarios, preguntas, observaciones en esta parte respecto a también cómo lo estáis haciendo vosotros, ¿no? En esa exploración de precios, de los requisitos. ¿Hay alguna pregunta? ¿O sigo? Vale, pues entiendo que sigo. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso sería una licitación que no está en proceso de aceptación de ofertas, pero nos viene bien para ver algunas otras observaciones. Lo que identificaba antes, ¿no? Aquí el presupuesto base de licitación está indicando 50.000 euros, el valor estimado 50.000, por lo tanto se supondría que no hay prórrogas ni que el presupuesto base de licitación pues, es el correcto, pero vemos que el importe de adjudicación en este caso es muy inferior, por lo tanto algo no cuadra. Y como veréis, si entramos en los pliegos, pues el presupuesto base de licitación en realidad son 10.000 euros, que está desglosado por anualidades, porque la duración del contrato es de 5 años. Por lo tanto, ¿no?, esos problemas que a veces puede haber en los datos cuando se publican y la importancia de revisar bien los pliegos. En este caso, lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? Básicamente también nos fijaríamos en otros aspectos que puedan estar definidos en los pliegos, ¿no? La descripción de medios, ¿no? Pues la obligación de que del personal que vamos a inscribir a ese contrato, pues las condiciones que debe cumplir, pues de titulaciones, de experiencia previa, etcétera, etcétera. Aquí, no sé vuestro caso, pero nosotros nos hemos encontrado experiencias personales, ¿no?, de empresas, en este caso, que habían ganado una licitación en la que participábamos nosotros y acreditaban aquí una experiencia respecto a su personal que luego en realidad identificamos que no podían cumplir, ¿no?, porque en un sector, en este caso en el nuestro, pues un ámbito muy concreto en el que participábamos y sabíamos básicamente quién está trabajando y quién no. Y a raíz de esto, de hacer una pregunta al respecto previa a un posible recurso, pues ese licitador se tiró para atrás, ¿no?, y cambió el adjudicatario. Entonces, es importante a veces, ¿no?, revisar todos estos aspectos, no solamente en el momento de decidir si nos presentamos o no, sino incluso cuando ya se ha adjudicado. Luego, la importancia de lo que comentábamos, ¿no?, en función de si la subcontratación es importante para nuestro contexto y ese objeto del contrato, ¿no?, esa posible prestación, pues identificarla. Y luego también la duración y las posibles prórrogas, etcétera, ¿no?, que también puede ser importante para nuestros efectos. En algunos casos, o bien porque nos interesa que las haya, o bien todo lo contrario, porque el problema de la revisión de precios, etcétera, que puede afectarnos, pues también puede ser una cuestión a tener en cuenta. En función de eso, pues haríamos unas anotaciones u otras. Aquí una recomendación también, una vez si nos centramos en, por ejemplo, en la parte de, bueno, comentar esto, que lo que no encontramos a veces en el documento de condiciones administrativas, pues a veces que debería estar, pues lo podemos encontrar en otros documentos. Entonces, a explorar tanto el pliego técnico, ¿no?, a modo de recordatorio. Básicamente, los 3 documentos clave que debemos explorar es el pliego de cláusulas administrativas y el pliego de cláusulas técnicas. En las administrativas debería estar toda la información
de esas condiciones, ¿no? Del precio, la duración, las prórrogas, la posibilidad de modificaciones, etcétera, etcétera. Todos esos aspectos más cuantitativos. La prescripción técnica básicamente serían los requisitos, ¿no? Técnicos de nuestra prestación que debemos tener en cuenta. Entonces, primero, normalmente, no sé cómo lo hacéis vosotros, pero entiendo que exploráis primero o la memoria justificativa o el pliego administrativo, ¿no? Para identificar esos aspectos de si os interesa o no. Y luego entráis a ver el detalle de si cumplís los requisitos y cómo deben ser, ¿no? En el pliego técnico. ¿Lo hacéis así o tenéis otras estrategias o maneras? Bueno, nosotros la verdad nos presentamos a todo. Todo porque el precio, luego te das cuenta que el precio, aunque veas que es rentable o no rentable, como las bajas temerarias han dejado de existir hace tiempo. Se te ha perdido la voz, Juan Carlos. Espérate. Oye, soy yo. A ver lo de esa. ¿Se me oye ahora? ¿Se me oye ahora? Yo sí te oigo. Sí. ¿me Sí. oí? Sí, ¿se me oye entonces? Sí, se oye, sí. Vale. Te escucha, Juan Carlos. El precio tampoco es algo tan indicativo porque aunque te saquen unos pliegos con un importe que dice, pues mira, pues es rentable, me compensa. Bueno, disculpad, que se había tenido un problema de conexión. ¿Me escucháis bien? Sí, te escuchamos, yo al menos. Eso, decía que a la hora de valorar si te presentas o no, que el precio consideres que es un precio adecuado o correcto, como luego Yo no escucho a nadie ahora, no sé si... ha dejado de existir y se justifica con cualquier cosa, pues te das cuenta que aunque se baje el 60-70% del precio, se acepta todo. Y muchas veces pues es algo que mira, yo me presento, doy el precio que creo que es justo y te das cuenta que aunque el precio de partida era algo correcto, luego los precios de adjudicación son algo, vamos, míseros o muy por debajo de lo que es el mercado. Bueno, perdona, Juan Carlos, que te he escuchado a medias porque he tenido un fallo de conexión, pero he entendido más o menos el apunte que planteabas, ¿no? Del problema de los precios. Sí, comentaba que el precio de partida que puedes decir, mira, pues este importe me interesa, no me interesa, como luego ya las bajas temerarias que no existen, da igual que bajes el 25, el 30, el 100 o vamos, se va a aceptar cualquier justificación que des, pues es un parámetro que al menos a nosotros no nos aparta de presentarnos o no presentarnos. Vale. El tema de las bajas temerarias se han dado, o sea, se dan casos que sí que se excluyen y se justifican y se excluyen ofertas normalmente bajas porque se considera que la justificación no es suficiente. Pero esto depende mucho también de la profesionalidad tanto del adjudicador como de los adjudicatarios y es un tema complicado, ¿sí? Sí. Como más detallado están los pliegos en ese sentido, ¿no? Como más bien definidos, por ejemplo, hay entidades que no solamente valoran las bajas anormales en función del precio, sino también de criterios subjetivos, aunque sean medibles, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay quien lo hace mejor y quien lo hace peor en este sentido, o con más acierto o menos. Respecto a esto que comentas, si os parece, comparto otro ejemplo de otro elemento que nos interesa, ¿no? Es entender ese margen, ¿no? Esa estimación de posible concurrencia, ¿no? Y ese margen posible de bajas, que podría ser otro motivo para decidir si presentarnos o no. Y en cualquier caso, es interesante si decidimos presentarnos, ¿no? Para tener una referencia. Evidentemente, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta a modo de orientación, ¿no? Porque básicamente lo que estamos haciendo aquí es un análisis histórico, ¿no? Estadístico de lo que ha sucedido en el pasado en licitaciones similares a esta, en la que, pues en este caso, había una concurrencia media de 3 licitadores y una posible baja de 14%. Y aquí nos indica posibles licitadores que podrían presentarse a esta licitación. Cuál es su baja de los últimos 12 meses, cuál es su baja histórica, el importe medio, etcétera, etcétera. Entonces, es una información que puede ser interesante. Si tenemos claro que hay algún competidor que se va a presentar sí o sí, podemos entrar en la ficha de ese competidor y ver cuáles son las bajas que ha aplicado en las últimas adjudicaciones, etcétera. No sé, Juan Carlos, si esta información os vendría bien a modo de ejemplo con este tema que comentabas.
Sí, que al final que sí te sirvo de orientación, sobre todo cuando tú ves las bajas, yendo más a los clientes, porque al final tenemos muy localizados a los clientes, a los competidores. Lo que sí me sirve un poco es ver a qué precios han ido, qué bajas han hecho, etcétera. Claro. Pero luego es verdad que, bueno, que todos lo hacemos, que en uno ha sido a un 20% y el otro ha sido a un 25%, que tampoco es algo, pero sí, eso sí ayuda más que igual la cantidad total por lo que sale, etcétera. Claro. Para afinar al final, ¿no? Si te arriesgas a hacer un 10% de baja, un 15, un 20, etcétera. Eso es. Para acabar de decidir. Vale. Otros aspectos importantes que a reseñar aquí, básicamente, es también toda esta aproximación a los criterios de adjudicación, ¿no? Estimar esos posibles puntos, ¿no? que pudieran de los resultados que podríamos tener. En este caso, pues hacer una revisión de esas puntuaciones, que lo podríamos hacer directamente sobre las anotaciones, ¿no? O hacerlo en un Excel aparte o lo que sea. Ahora mismo, por ejemplo, en los criterios de adjudicación, ¿no? Pues aquí podríamos ir identificando, sobre el criterio precio, pues estimamos un poco, habiendo hecho este análisis, ¿no? De la posible baja que pudieran establecer otros, etcétera, pues podríamos estimar o dejar el precio sin estimar y estimar los otros, porque los otros sí sabemos cuáles puntos podemos aportar, ¿no? Pues por la experiencia superior a 25 años. Este lo cumplimos, tenemos, ¿vale? Pues tendríamos aquí 30 puntos. Pues aquí podríamos indicar 30 puntos, etcétera. Y luego podríamos hacer una revisión, ¿no? de todos los... por cada uno de los epígrafes, ¿no? De lo que se valora, de los distintos criterios, pues para el conjunto de criterios de valores mediante juicio de valor o para el conjunto de los criterios a modo de resumen y para compartirlo con otros compañeros, pues podríamos indicar el total de los puntos que hemos identificado, ¿no? Pues tenemos al final 50 puntos previstos, ¿no? De los de 60 puntos, más los 10 puntos de precio, ¿no? Y esa información la compartimos con un compañero para que decidamos, ¿nos presentamos o no? O más allá de nos presentamos o no, ¿no? Hacemos una baja superior, ¿no? Que sería otro del posible decisión a tomar, ¿no? Cuando ya has revisado los distintos puntos, precios, etc. Nuestra idea también es intentar facilitar que estas anotaciones, pues poder navegar por distintos tipos de anotaciones que vamos realizando, ¿no? Son mejoras que tenemos como pensadas, pero también un poco con el feedback, ¿no? De lo que podría ser útil para vosotros. Hasta qué punto esta posibilidad de hacer anotaciones en los propios pliegos, los comentarios, etcétera, incluso hacer ese sumatorio de puntuaciones, ¿os vienen bien o es algo más o menos secundario? También para entender vuestro caso de uso. Siento a alguien, pero no sé si está haciendo una aportación. Veo, no, era Jorge el que tenía el micro abierto. Bueno. Sí, a ver, ¿me escucháis? Sí. Sí, nada, yo en principio lo veo bastante útil, o sea, la posibilidad de subrayar o enviar comentarios, ¿no? Sí que lo veo útil. Porque el resto ahora, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Hacéis las anotaciones en un Excel o compartís por correo? ¿Os descargáis los documentos y hacéis las anotaciones en local? ¿Cómo hacéis este trabajo de identificar los puntos, los aspectos a tener en cuenta? A ver, generalmente por correo, como comentamos, bien por correo, o extraemos la información relevante de los dos tipos de documentos para tenerlo todo consolidado en uno y compartimos con enlaces
pero esta me parece útil, vamos. ¿Algún otro compañero que haga algo distinto? ¿Vas a decir algo, Juan Carlos, o tienes el micro abierto simplemente? No lo había dejado. Vale, genial. Pues nada, entonces uno de los aspectos en los que estamos trabajando, que no os puedo enseñar aún porque estamos ultimándolo, pero es también el poder hacer ese seguimiento de esas licitaciones en las que hemos decidido presentarnos, ¿no? Para hacer ese seguimiento de, pues estamos valorando esa oportunidad, nos presentamos, no nos presentamos, nos hemos presentado, etcétera. Ahora mismo, pues básicamente tienes aquí identificados de todos los que vas siguiendo, pues aquellos que están en plazo de presentación de ofertas, pero esto en pocas semanas vais a ver una mejora para poder hacer un seguimiento más específico. Y también en este caso de los resultados, de si la hemos ganado o no la hemos ganado, cuál es la diferencia entre los resultados, etcétera. En este caso también hay un apartado que no es objeto de esta parte, ¿no? Análisis de oportunidades, que es donde vamos a ver los distintos adjudicatarios que se han presentado, cuáles son las bajas que han aplicado respecto a precios, etcétera. Y también respecto a puntuaciones es otra parte en la que estamos trabajando de poder extraer esos datos. Y lo mismo que también estamos trabajando en el explorador para que poder hacer búsquedas no solamente en los metadatos como hacemos hasta ahora, ¿no? El ejemplo que poníamos antes, ¿no? Que al final aquí estamos buscando en los metadatos de las licitaciones, poder buscar directamente dentro de los documentos, ¿no? Para poder también a la larga poder extraer esa información, por ejemplo, de las solvencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y facilitar esa exploración. Pero de momento eso, pues todavía estamos en un proceso de trabajarlo. Entonces, otra cuestión que quería comentar también un poco para cerrar, que ya estamos un poco al final de la sesión, es también esas dudas, ¿no? Que a veces quizás los menos experimentados, etcétera, o incluso los más, porque el tema de contratación es complicado, os puedan surgir en el proceso, ¿no? Incluso dudas a nivel pues, más legal, etcétera. En este caso tenéis aquí el asistente que acabamos de activar, que básicamente es donde podéis hacerle preguntas respecto a los criterios de adjudicación pueden contener cualquier tipo de estas preguntas, os va a responder en base a la ley, al reglamento y también a los recursos que tenemos alimentados nosotros, en este caso de gobierno. Y básicamente cuando hacéis una consulta, pues os responde haciendo la referencia a la fuente, ¿no? Para que si podáis acceder directamente a la fuente y comprobar que efectivamente pues, es coherente en lo que se plantea, el resultado, etcétera. Podéis compartir los resultados con una URL, etcétera. Y también lo que en próximas semanas estamos a punto de sacar es poder todo este proceso, ¿no? De identificar posibles CPVs, oportunidades, etcétera, pues hacerle preguntas también para que nos ayuden en todo este proceso. Y básicamente ahora mismo este sería, ¿no? Un poco el flujo, ¿no? que podemos realizar, ¿no? Básicamente identificar oportunidades, identificar pues esos contextos en los que nos puede interesar presentarnos o no respecto a rangos de importes, posibles bajas, pues un poco las condiciones, etcétera, y luego la posibilidad desde la misma herramienta, ¿no? De poder explorar esas condiciones de ejecución, esos requisitos, esas solvencias, etcétera, para valorar si las cumplimos o no, facilitar ese trabajo de forma centralizada, ¿no? En los propios documentos sin tener que descargarlos y compartirlos por correo, que a veces son un lío, ¿no? Y poder centralizar aquí ese seguimiento. Y esto en principio sería el taller de hoy. No sé si hay preguntas, cosas que no hayamos visto, cosas que queráis comentar. Aram, yo tengo una pregunta. Me gustaría saber cada cuánto actualizáis el software. Pues cada semana o sea, nosotros vamos incorporando mejoras continuamente. Las mejoras están disponibles para todos los usuarios, básicamente en función de los planes. Los planes los podéis consultar en contratos.goberto.es/planes.
Básicamente hay como dos divisiones, ¿no? Una para autónomos y pequeñas empresas con las funcionalidades básicas que os pueden interesar, ¿no? Con distintos precios. Y luego para organizaciones ya más grandes, ¿no? En las que necesitan más funcionalidades, pues tenéis ahí los planes. Y dime. ¿El software está adaptado para tablets y smartphones o está más bien para un formato? Está pensado para escritorio, es posible consultarlo, pero no está optimizado para tablets y smartphones. Por lo general, el uso, entendemos que el desktop sigue siendo el principal y en este caso no nos hemos preocupado mucho de que sea optimizado en todas las vistas. Es decir, es responsive, ¿no? Si tú lo minimizas, pues la mayoría de vistas son practicables, pero pues no todas están optimizadas, no es la prioridad. Vale, perfecto, gracias. ¿Hay otra palabra? Sí. Lorena. Sí. Aram, primero, felicidades por la herramienta. Creo que es completa y que da mucha información de búsqueda y resuelve un poco ese enfoque de estudiar a qué licitaciones me puedo presentar o voy a tener más éxito, ¿no? Y creo que cumple esta expectativa, ¿no? Sobre todo para las pymes. La pregunta es, o varias preguntas. Una, sabes que las pymes los recursos son mínimos y la pregunta es si la plataforma me informa, qué sé yo, por ejemplo, de un CPU determinado, pues para la provincia, no sé, pues de León. Sin yo entrar en la plataforma, tengo avisos de las licitaciones que salen de este CPV en la provincia de León. Es de una forma automática, sin que tenga que entrar, sin que tenga que consultar cada día, ¿no? Lo digo porque las pymes del día a día es bastante duro, ¿no? Entonces, sí, no me acuerdo. Y al cabo de 3 días, ostras, que no he entrado en la plataforma a consultar si hay licitaciones. Bueno, pues preferiría que de forma automática me llegase aquello que yo he filtrado de forma automática. Esta es la primera pregunta. La segunda va enfocada a que cuando yo me presento a una licitación, me interesa ver las preguntas que hacen los otros licitadores y las respuestas del órgano de contratación. ¿Por qué? Pues porque a veces pues, hay males entendidos en los pliegos que una pregunta y una respuesta del órgano me resuelven aquello que yo tenía, digamos, en una zona gris, ¿no? De interpretación, ¿no? Estas son las dos preguntas. Vale, pues respondo a la primera y me apunto la segunda para no olvidarme. Vale, la primera, quizás he pasado muy deprisa por ello, pero cuando hacemos una búsqueda, ¿no? Para identificar esas oportunidades que nos interesan, nosotros podemos hacer la búsqueda por CPV, términos de búsqueda, por lugar de ejecución o incluso por rango de importes, ¿no? Un poco acotando, ¿no? Ese ámbito que nos interesa. Entonces, simplemente tengo que pinchar aquí en el botón seguir para clasificar esta búsqueda según lo que sea, ¿no? Pues oportunidades, en este caso, de este ámbito que me interesa, ¿no? De ludotecas. Y yo puedo, ahora mismo ya recibiría correos electrónicos cada vez que haya una nueva licitación que entra dentro de estos parámetros. Por lo tanto, no me hace falta venir aquí a controlarlo cada vez, sino que recibo avisos cuando hay nuevos resultados. Y, de hecho, estas alertas no solo aplican, que luego puedo modificar aquí y configurar la suscripción, si lo recibo por correo electrónico de forma diaria, semanal o mensual, ¿no? Porque tampoco quiero estar todos los días pendientes, pues quiero recibirlo solo semanalmente, ¿no? En general tendré margen, etc. Y estas mismas alertas que tengo ahora configuradas para oportunidades, ¿no? Para este contexto de búsqueda, pues las podría tener para hacer seguimiento de de la competencia o de otros contextos de búsqueda que me interesa, de un adjudicador en concreto o incluso de mis propias adjudicaciones, ¿no? Para, si somos varios, ¿no? Pues estar al tanto, etcétera, pues directamente suscribirme a todas ellas. Entonces, perfecto, gracias. Y la segunda parte que comentaba es el tema de las preguntas al órgano. Aquí hay un aspecto que a veces en los propios documentos, en la memoria justificativa o en el PCAP, ¿no? Se indica cuál es el plazo, ¿no? Para las preguntas y cuál es el canal de comunicación. Entonces,
una posibilidad, pero en cualquier caso aquí la recomendación sí que sería ir a la fuente, ¿no? En este caso, si estoy, por ejemplo, en una licitación cualquiera, ¿no? En esta, pues me voy a la fuente concreta de esa licitación. En función de la plataforma voy a tener más o menos suerte. La de Cataluña, en tu caso, funciona mejor que la del Estado. Entonces, vas a tener suerte en ese caso. Pero básicamente, si no estás registrado ya te registras. Si no inicias sesión, indicas que te interesa esa licitación y así te vas a enterar de cualquier nueva pregunta que aparezca, etcétera. Te va a notificar la respuesta. Entonces, es una recomendación. Cuando tienes dudas, ¿no? Esos pliegos que, uy, aquí hay cosas que no cuadran, pues es bastante recomendable registrarse para recibir esas alertas a preguntas, etcétera, o consultas. Pero no está automatizado en la plataforma, ¿eh? Tengo que entrar en las plataformas correspondientes. Porque en realidad, bueno, es un mecanismo que más o menos funciona y tampoco tiene una incidencia tan grande, por lo tanto, de momento no lo hemos priorizado. Ok, perfecto. Yo quería comentar respecto a sí que es cierto que tú a una licitación, si la metes en tus licitaciones y te vas a presentar, tú te has metido tus datos y cualquier pregunta que tú hagas o haga algún otro competidor, a ti te va a llegar un aviso en ese correo electrónico con el que te has registrado. Sí, sí. Aparecerá pues tu consulta, saldrá a los demás y el resto de consultas que han hecho otros competidores te aparecerá a ti para que las vayas viendo. Sí, pero la pregunta era si estaba automatizada en la plataforma. Dentro de la herramienta. No, la respuesta es que no, porque... sí, una última pregunta, Aram. He visto que tenías aquí en la clasificación de contratos menores. ¿Cuál es la experiencia vuestra en contratos menores? ¿Se publican? ¿No se publican? ¿Hay alguien que sí, alguien que no? ¿O muchos que no? ¿O muchísimos que no? Muchísimos que no. Como norma general, o sea, se publican los contratos menores una vez están adjudicados, pero una licitación con un contrato menor es muy raro. Precisamente no se hace por ello. Entonces, lo que sí que puede ser una interesante, un poco entendiendo el objetivo de tu pregunta, ¿no? Es, vale, ¿cómo yo puedo acceder, ¿no? a todos esos menores? Pues aquí una cosa interesante es analizar precisamente los menores que se han adjudicado, ¿no? O bien por contratos que van a finalizar, ¿no? Contratos menores que van a finalizar, en teoría, si es un contrato recurrente, lo van a tener que licitar y no puede ser, ser recurrente. A veces, exacto, no puede ser. No, por eso, que lo van a tener que licitar en abierto y puede ser una manera de identificar ese abierto. Pero a pesar de que no puede ser, sabemos que a veces pasa, ¿no? Entonces también es otra forma de identificar que sean posibles malas prácticas. Las fiestas mayores son recurrentes y la contratación de la orquesta va por contrato menor cada año y no puede ser. Pero bueno, es otro tema. Sí, entonces aquí te puede interesar hacer una búsqueda específica, ¿no? sobre los contratos menores, o bien de un ámbito concreto o de un adjudicador en concreto, ¿no? Que aquí un procedimiento pues filtrarías por contratación menor, contratos menores, y podrías explorar por los resultados, ¿no? Para identificar esas posibles oportunidades, incluso pues, y ver o bien los que están a punto de terminar o bien identificar necesidades y luego al final es pues la actividad comercial habitual, ¿no? De dar a conocer prestaciones, servicios, etcétera, para... Al final también para mejorar las prestaciones, porque la administración tiene mucho miedo, ¿no? al diálogo con el mercado privado, pero al final el objetivo común es mejorar los resultados de las prestaciones. Entonces, también la herramienta os permite buscar consultas preliminares de mercado, que es algo que por lo general usamos poco porque no es muy funcional, pero en teoría es el mecanismo principal, ¿no? que la administración tiene para explorar, para conocer el mercado, ¿no? ¿Qué es lo que el mercado me puede ofrecer cuando no lo conozco suficientemente? Entonces también nos va a servir para ello. Muy bien. Perfecto, pues felicidades por la herramienta, Ana. Genial. Pues nada, os mandaremos una encuesta para el taller, os invitamos a que probéis la herramienta de forma gratuita, os facilitamos un acceso en el mismo correo que os enviamos la encuesta y cualquier duda o comentario que tengáis, pues nos comentáis. ¿Vale? Muy bien. Genial, un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.